Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Díselo otra vez. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar. Trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Vamos, dile. Quiero llenar tu trono de alabanza. Postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Vamos, díselo otra vez. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Y proclamarte, Señor. Vamos, dilo otra vez. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia
Señor. Proclamarte Rey, proclamarte Señor de mi vida, Señor de mi familia, Señor de mi trabajo, Señor de mis amistades. Proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Te proclamamos, Señor. Trono de alabanza. Gracias. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez, solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra
Derrama tu fuego sobre mí, Señor. Derrámate tu fuego en mí. Enciéndeme con tu fuego consumidor. Tu fuego que quema, tu fuego que sana, tu fuego que limpia. Derrama mi fuego. Otra vez, otra vez, otra vez. Derrámate. Derrama, Señor, derrama, Señor. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí. Enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí. Enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez. Otra vez, Señor. Otra vez, Señor, envía tu fuego. No permitas, Señor, que se apague ese fuego en mí para adorarte, para levantar mis manos, para aún cerrar mis ojos con actitudes de adoración, de oración. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Vamos a decirlo juntos. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Una vez más, levanta tu voz y digámosle a Él. Haznos uno en ti. Únenos, Señor. Haznos uno en ti. Seguimos hablando de la cruz. Este es el quizás penúltimo tema y cerraremos hablando quizás la próxima semana del último propósito de nuestra serie, que es conocer aquellos beneficios que trajo la cruz de Cristo sobre nuestras vidas. Tengo que hablarle de la cruz y hay mucho de qué decir. La cruz no solamente es un símbolo de nosotros los cristianos o del cristianismo. La predicación de la cruz es el testimonio que existe más importante para el mundo. De hecho, si usted ve la historia de la humanidad está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros vivimos el año 2000 después de Cristo, es lo que estamos viviendo. Entonces es un hecho tan importante y tan significativo que ha partido la historia. Después de la cruz, es otra la historia que estamos viviendo. El mensaje de la cruz, como hemos repetido las últimas veces, es locura, pero es locura para aquellos que no le quieren conocer. Es locura para aquellos que quieren vivir conforme a su plan, su idea, su propósito. Para nosotros es el poder de Dios y salvación para cada uno de aquellos que conoce el poder de esa cruz. Nosotros por medio de esa cruz hemos sido perdonados y el significado de eso es grande y amplio. Nuestros pecados han sido perdonados por esa cruz.
por esa sangre derramada, y hoy usted y yo tenemos vida eterna en Cristo por habernos librado de ese pecado. La sangre que limpia nuestros pecados tiene un gran significado. El haber recibido el perdón de nuestros pecados nos permite a nosotros caminar y nadie puede culparnos. Nadie más puede recriminar nuestro pasado. Tenemos un enemigo que el propósito de él es constantemente recordarnos nuestra vida pasada. Pero si recordamos el propósito de la cruz y la sangre que ha limpiado nuestros pecados, dice que no hay mancha en nosotros por medio de la sangre de Cristo. Nadie nos puede acusar. Dios ha cerrado el trato que había hecho con nosotros y Él dijo que nuestros pecados iban a ser perdonados, y fueron perdonados en esa cruz. Dios ama, sí, es verdad, y la mayor muestra es esa cruz. La mayor muestra de su amor es que haya enviado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en esa gloriosa cruz. Por eso debemos de hacer énfasis en la sangre de Cristo, para salvación y limpieza de nuestros pecados. En un tiempo la cruz significaba y era un símbolo de condenación. Y sí, nosotros deberíamos de haber sido clavados en esa cruz. Nosotros deberíamos de haber sufrido el castigo que recibió Cristo por nosotros. Mas sin en cambio Dios no quiso que fuera así y ofreció a su Hijo para que usted y yo tuviéramos vida. Él tomó nuestro lugar. Es una condenación que usted y yo merecíamos, mas sin en cambio no recibimos. Eso se llama misericordia. La gracia y el favor de nuestro Dios se vio manifiesto en ese sacrificio y hoy no somos condenados más. Dios le plació que este entendimiento del conocimiento de Cristo no fuera dado a sabios o a intelectuales. Los entendidos no conciben que dentro de ese sacrificio exista tanta bondad. Los entendidos niegan la cruz de Cristo. Dios vino a salvar la humanidad y lo hizo por medio de lo que la gente, los intelectuales, llaman la locura de la cruz. Dios quiso librarnos de nuestra cautividad, que éramos a causa del pecado. Quiso sanar nuestras dolencias, quiso librarnos de nuestras enfermedades, quiso hacer libre de todas nuestras maldiciones, pero no porque fuéramos muy inteligentes o porque fuéramos muy sabios, sino porque Él puso la fe para que nosotros creyéramos en Cristo, y eso se reveló en nosotros. Entonces creímos que la cruz era por nosotros, creímos que la salvación era para nosotros y la adoptamos y la arropamos en nuestras vidas. Eso cambió totalmente nuestra posición delante de Él. Sí es una locura, pero es salvación para todos. Que no pase un día en nuestras vidas sin que tengamos la certeza absoluta de que hemos sido perdonados y que nuestros pecados han sido lavados por medio de la sangre de Cristo. Hay muchos que asisten a la iglesia y lo han vuelto una costumbre. Muchos lo han tomado como una religión. Dios no busca una religión. Dios busca una relación personal con Él. El propósito es que les conozcamos a Él y que sepamos cómo es Él. Él le interesa relacionarse contigo y conmigo. Y esa relación se establece por medio de esa fe y del amor que tenemos en Cristo. Muchas personas se engañan a sí mismos creyendo que tienen el favor de parte de Dios porque asisten a una iglesia, porque quizás ofrendan, o quizás algunos se crean demasiado buenos como para ganar el cielo. La verdad es que nada de eso trae salvación. La salvación y el perdón de los pecados es una obra de Dios y es por gracia, inmerecida, pero al fin gracia.
Dios muestra su amor para con nosotros y para todo aquel que esté dispuesto a aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz. Tenemos que seguir hablando de los beneficios de la cruz, del amor de Cristo y cómo se manifiesta sobre nuestras vidas. La última sesión que tuvimos, hablamos de 4 beneficios y hoy tocaremos 4 más. Solo quiero recordarles los de la semana pasada. El propósito de que dentro de los beneficios que existen en esa cruz es para consolarnos de todas nuestras tribulaciones. Dios es un Dios consolador y Él es el Padre de toda consolación, hablamos la semana pasada. También hablamos que la obra de Cristo en la cruz es para que podamos alcanzar gracia y misericordia y el oportuno socorro para nuestras vidas. Confiadamente nos acercamos al trono de la gracia por medio de Cristo. Ese trono que era de juicio se volvió de gracia y favor para nosotros por medio de Jesucristo. Hablamos también sobre la posibilidad de que pudiéramos alcanzar esa unidad en la fe y esa fe que se cultiva y que crece conforme más mantenemos una relación en Cristo. Una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo. Hasta que lleguemos todos a esa unidad de fe en Cristo Jesús. Y por último, para que todos alcancemos y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, desarrollamos estos estudios o estos beneficios la semana pasada y hoy hablaremos de otros 4. Quiero comenzar por el primero. Dice, para poder socorrernos en todas nuestras tentaciones. Vaya a su Biblia, por favor, y busque Hebreos 2:18. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta cita se encuentra enclavada dentro de aquel significativo mensaje que hace el apóstol Pablo referente a nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Y específicamente en esta parte de la Escritura se hace referencia a lo que Jesucristo padeció cuando fue hecho hombre en este mundo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, dice la Escritura. Cristo ha pasado el mismo camino que usted y yo recorremos hoy en día. Y Él es el que nos ofrece un oportuno socorro en nuestras tentaciones. Él ha enfrentado todas las diferentes tentaciones que usted y yo podamos llevar en este mundo. Sin embargo, Él los ha librado todos con éxito. Otros han sido tentados, pero han cedido ante esta tentación. Él puede entender nuestra situación. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús bebió hasta el fondo la copa del sufrimiento y permaneció fiel. Jamás abandonó su naturaleza divina y se mantuvo firme. Él conoce las situaciones que vivimos, los problemas que acontecen en nuestras vidas, pero también es bueno para ofrecer esa solución. Él sabe mejor que nadie qué es lo que padecemos y nos ofrece el perdón de nuestro pecado y el poder de seguir adelante. Mientras Jesús estuvo en la tierra, se hizo semejante a nosotros, semejante a sus hermanos. Es decir, que experimentó todo, pero sin pecados. Todas las debilidades humanas que pueden existir dentro de nosotros, Jesús las experimentó. Él pasó de las etapas de infancia, la madurez, la adolescencia y la madurez.
conoció el cansancio, pasó hambre, tuvo sed, supo lo que era ser despreciado, supo lo que era ser rechazado, supo lo que era ser difamado, fue acusado injustamente, experimentó el sufrimiento físico y también la muerte. Pero todo esto era parte de una preparación para su ministerio celestial como un sumo sacerdote. Jesucristo es misericordioso y fiel. Misericordioso con el hombre y fiel para con Dios. Él no puede fallar a sus servicios sacerdotales. Él hizo el sacrificio necesario para que nuestros pecados fueran perdonados y nos ha reconciliado con Dios. Pero sin en cambio, Él está siempre presto a ayudarnos. Fue tentado aquí en la tierra, pero nunca fue vencido. Derivado de este logro y haber derrotado toda tentación, Él conoce lo que padecemos usted y yo. Cuando dice, escribe la palabra socorrer, literalmente significa es alguien que corre en la ayuda de un niño que se encuentra desconsolado, que llora y que necesita auxilio. Ese es nuestro Salvador, el que corre en nuestro auxilio, en nuestra necesidad, pronto para brindarnos la salida en medio de la tentación. Solo puede ser hecho por medio de Jesucristo. Él conoce esta condición e intercede por nosotros. Existe una gran similitud, pero una pequeña diferencia entre el ministerio que hace nuestro Señor Jesucristo como un sumo sacerdote que ofrece sacrificios por nuestros pecados y el abogado que es delante del Padre. Como nuestro sacerdote, Él nos da gracia para guardarnos del pecado cuando nosotros somos tentados. Ofrece esa salida. Mas sin en cambio, si nosotros llegamos a ceder a esa tentación, si caemos en el pecado, tenemos un abogado delante del Padre para pedir por nosotros, para perdonarnos por haber caído en esa tentación. No tenemos excusa. Dios ofrece la ayuda antes de caer en el pecado y después de eso. Entonces, ¿tenemos la libertad para pecar? No existe tal libertad para pecar. No debemos de hacerlo de una manera consciente. Si bien es cierto, Él conoce nuestras debilidades, no es para que nosotros aprovechemos de ello y lo hagamos de una manera consciente. Ambos ministerios, el de ser el sumo sacerdote y el abogado delante del Padre, están incluidos dentro de esa obra de intercesión que ofrece Cristo por nosotros. Eso nos permite y nos garantiza esa salvación eterna que Dios nos ha ofrecido. Él vino a sustituir todos aquellos hombres que éramos condenados a morir para reconciliarnos con Dios, para adaptarnos a la presencia de Dios y para destruir la muerte de la cual éramos merecedores. Pero más allá de todo esto, también vino para ayudar a ser reconciliados cuando somos tentados. Quería sentir todo lo que nosotros pasamos para que Él pudiera ser misericordioso y comprensivo en la condición que estamos. Así como fiel sumo sacerdote, llegó no solo para salvarnos, sino para ser solidario en nuestra necesidad. En una de las cartas que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y una serie de consejos y aliento para este joven pastor, le habla sobre muchas cosas, entre ellas su salud, su bienestar moral, su bienestar espiritual. Pero dentro de esos consejos,
escribe estas palabras: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resultado de los muertos, conforme a mi evangelio. Segunda de Timoteo 2:8. Pablo le estaba hablando a Timoteo y le decía: acuérdate de Jesucristo en su humanidad. Acuérdate que Él padeció igual que nosotros. Esto puede significar para nosotros que al ponernos de rodillas, cuando las cosas están tornándose de una manera difícil y complicada, podamos orar delante del Padre y decirle: Señor, tú sabes lo que pasó cuando estabas aquí. Yo lo estoy pasando en este momento. Y quizás el Señor puede decir: sí sé lo que estás padeciendo, sé lo que te aqueja, sé tu debilidad, sé cómo te sientes. Él conoce, se compadece de nosotros. El hecho de que se haya hecho hombre y que pueda conocer todos nuestros padecimientos le permite ser misericordioso y entender cuál es nuestra condición. Cuando tenemos algún problema, es maravilloso el poder hablar con el único que ha experimentado todo y lo ha superado todo. Quizás alguna persona pueda comprender lo que estás pasando, pero la totalidad no puede ser comprendida si no es por medio de Cristo. Jesucristo vino a identificarse con nosotros para vivir lo que nosotros vivíamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él se convirtió en nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esa hambre y esa sed que tuvo, esa fatiga, el no poder dormir, todos aquellos sentimientos que pudo experimentar como hombre, le permitieron comprender nuestra necesidad. Jesús sintió todo lo que nosotros llegamos a sentir y mucho más, solo para hacerse misericordioso, para ser ese fiel sumo sacerdote, para compadecerse de nuestras debilidades y ofrecer el oportuno socorro cuando somos tentados. Somos seres débiles. Solamente en Dios podemos encontrar la fortaleza para salir adelante. En Él encontramos la plena salvación y la compasión de un Dios misericordioso. Él puede socorrer a todos aquellos que son tentados, porque Él fue partícipe de todas esas aflicciones, pero Él no cedió en ningún momento. Su poder puede darnos la salida en los momentos de tentación para que no pequemos contra Él. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos puros y sin mancha delante de Él con gran alegría. Judas 1:24. Vaya por favor ahí. ¿Está ahí? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice la Escritura. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y se compadece en nuestras debilidades. Siempre dará una salida a esa tentación. Número 34 de estos beneficios: para restaurar todas las cosas. Hechos 3:21.
Hechos 3:21. Me dice cuando esté ahí, por favor. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La restauración de todas las cosas, dice. El tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿A qué se refiere esto? Dios enviará a Jesucristo, el Mesías, que había sido anunciado, y lo enviará con el propósito de que sean restauradas todas las cosas que se han perdido en este mundo. Algunos pudieran preguntarse por qué, si Jesús era el Mesías, no se quedó y estableció el reino y tuvo que morir e irse para darnos esa bendición de una segunda venida. La verdad es que el tiempo es soberano en Dios, y ese reino del cual hablamos, en el cual se restablecen todas las cosas, también se habla como el reino milenial. Es el reino en el cual se establecerá. Es el tiempo en el que se restaurarán todas las cosas. Es un futuro en el cielo. Es el reino milenial. Ese es un recuerdo a la descripción de nuestro Señor respecto al reino descrito en Mateo, que también le llama de la regeneración. Mateo 18:28, vaya por favor ahí. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En esa regeneración es cuando el Señor se sentará en su trono de gloria. Quizás después de esto reciba la respuesta que le hacían sus discípulos referente a cuándo sería establecido el reino. En Hechos 1:6 escribe: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El reino milenial será marcado por el tiempo de gozo, paz, santidad y la revelación de la gloria de Dios. Habrá consuelo, justicia y conocimiento del Señor, salud, prosperidad, libertad de toda opresión. El universo se verá literalmente alterado de una manera tan dramática en toda su forma física. Dios había hablado de este reino milenial y lo había profetizado desde tiempos antiguos. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron repetidamente de este reino milenial. En Joel 2:25, vaya por favor ahí, acompáñenme. Amén. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón y el revoltón y la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. No solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento se ha hablado de esta restitución, de este reino milenial en el cual nuestro Señor Jesucristo reinará por 1000 años. Vaya por favor a 2 de Pedro 1:21. El hecho de que Dios hablara por medio de los profetas demuestra que todas las enseñanzas no eran forma de una especulación humana, sino por medio de una revelación divina. Y esto confirma lo que acabo de decirle. 2 de Pedro 1:21 dice: porque ninguna
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se puede hablar de una declaración bíblica más clara que la inspiración de las Escrituras en el Antiguo Testamento. El pecado contaminó el cielo y la tierra. Por ello Jesucristo vino a morir para reconciliar todas las cosas que estaban en el cielo y en la tierra. Pero algún día Jesucristo va a regresar y Él restaurará todas las cosas en la tierra. Por ello el reino milenial se le llamará el de la regeneración, donde aún los animales volverán al orden de Dios y no harán más mal. Por un periodo de 1000 años la tierra experimentará un reino de paz antes de que venga el juicio del trono blanco, que dará la entrada a la eternidad con cielos nuevos y una tierra nueva. Por medio de Él, entonces, habrá esa regeneración, restitución de todas las cosas que han sido corrompidas a consecuencia del pecado. Amén. 35. Para darnos un nuevo pacto. Lucas 22:20. Acompáñeme, por favor. Para darnos un nuevo pacto. Lucas 22:20. ¿Está ahí? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es imposible exagerar el cambio tan enorme que presentan tan solo estas pequeñas frases. Las palabras que pronuncia nuestro Señor Jesucristo marcaron el final del antiguo pacto. Todas esas leyes sociales, todas esas ceremonias, todas esas días de reposo, abstención de comida, solo para instalar un nuevo pacto entre nosotros. Estas palabras marcaron el final de todos los rituales y sacrificios y todo el sacerdocio, ese lugar santo y el lugar santísimo. Y lo vemos cuando es partido ese velo de arriba hacia abajo, de par en par. Todo aquello rompe con ese simbolismo del antiguo pacto que se cumplía en el sacrificio de Cristo. Que Jesús tomara el pan y que diera gracias seguido de esta explicación durante la Pascua, significa que ha comenzado un nuevo pacto que se ofrece a nosotros. De la misma forma podemos decir que después de que Él hubo cenado, tomó la copa y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La copa era la tercera copa que venía después de la comida, que por vosotros se derrama para la remisión de vuestros pecados. Esta es una otra de las formas en la que se muestra esta declaración en la que el Señor Jesucristo debería de morir por nosotros. La muerte de Cristo dio inicio a este nuevo pacto, que al igual que el antiguo, ratificaba que solo por el derramamiento de sangre se podía ofrecer el perdón de los pecados. Este nuevo pacto es muy superior al antiguo. Contiene promesas mejores. La más significativa promesa es el perdón total de nuestros pecados y una limpieza permanente de todos nosotros.
el perdón de nuestra condición actual, pero la limpieza permanente de nuestros pecados por suceder. Jeremías escribe sobre esta promesa divina en Jeremías 31:34 y dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El antiguo pacto no podía limpiar el pecado. Dice la Escritura, o menciona la Escritura, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. El verdadero perdón del pecado viene solo por medio de la sangre de Cristo. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre, dice la palabra. Quien, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, después fue sentado a la diestra de Dios. En el libro de los Hebreos encontramos 7 características de este nuevo pacto. En Hebreos 8, desde el 8 al 12. La primera de estas características de este nuevo pacto es que viene de Dios. En Hebreos 8:8 Dios declara: estableceré un nuevo pacto. Este pacto, cuyos términos tienen base en su plan perfecto y el propósito soberano de Dios. La segunda característica de este nuevo pacto es que es diferente al antiguo. No está actualizando el anterior, no está modernizando el anterior, no está modificando el anterior. Es uno completamente nuevo. Tiene un sentido totalmente diferente. Mucho mejor que el anterior. Tercero, este nuevo pacto que establece con la casa de Israel y con la casa de Judá, según Hebreos 8:8, no significa que todos los gentiles quedamos excluidos. Este nuevo pacto se ofrece también para aquellos que por la fe han creído. No es solo para su pueblo escogido, sino también para todos aquellos que por fe han creído. Los gentiles obtenemos estas bendiciones del nuevo pacto por la fe de creer en Cristo Jesús. La cuarta característica que encontramos de este nuevo pacto es que es un pacto lleno de gracia. No es un pacto legalista. No es un pacto que establece una serie de sacrificios y ofrendas, sino que es un pacto que se obtiene por medio de la gracia en Cristo Jesús. La desobediencia de Israel al antiguo pacto abrogó y provocó que esta nación perdiera de las bendiciones prometidas. Así que Dios, bajo este nuevo pacto, como un Padre bondadoso, sí castiga a los hijos desobedientes, sin en cambio nunca perderán la bendición del perdón de sus pecados. Es algo maravilloso. Este nuevo pacto que se ofrece por nosotros es totalmente diferente al anterior. Quinto, este nuevo pacto es un pacto interno. A diferencia del antiguo pacto que se estableció y que fue escrito en tablas de piedra, en Hebreos 8:10 se registra la promesa divina bajo este nuevo pacto que dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré.
ya no en tablas de piedra, sino puesto sobre nuestro corazón y en nuestra mente este nuevo pacto. Sexto, este nuevo pacto es un pacto personal. La salvación solo es para los individuos. Un día futuro, bajo los términos del nuevo pacto y por medio de la fe en Cristo Jesús. Séptimo, el nuevo pacto trae perdón completo. Como ya se dijo, esto era algo que el Antiguo Testamento que el Antiguo Pacto no podía proporcionar. La sangre de Cristo proporciona el perdón completo de nuestros pecados, tal como se comprometió en este nuevo pacto. Posteriormente, Pablo revela en este pasaje 8 características distintivas de este nuevo pacto que se ha establecido por medio de Cristo, de las aunado o sumado a los que ya le he hablado por medio de esta carta de Hebreos. Este nuevo pacto da vida, este nuevo pacto produce justicia, es permanente, trae esperanzas, es claro, es cristocéntrico y el Espíritu lo vigoriza y es transformador. La observancia o la regularidad en la forma en que nosotros llevamos a cabo la Santa Cena debe de ser para nosotros como cristianos un recordatorio constante de ese Cordero de Dios. El sacrificio que fue ofrecido por nosotros los pecadores, que satisfizo las necesidades o las demandas de una justicia divina, cuya sangre fue derramada a nuestro favor, para que nuestros pecados fueran totalmente perdonados para siempre. Pablo resume el significado de la Santa Cena del Señor cuando le escribió a los creyentes en la carta de Corintios, primera de Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cuán importante es que recordemos cuál es el propósito de esa Santa Cena y el beneficio que trajo esas palabras que fueron pronunciadas como la promesa de un nuevo pacto en vida para nosotros. Fue por medio de esa sangre derramada que ahora tenemos la oportunidad de entrar a este nuevo pacto, con ciudadanos, con los santos, y llamados a formar parte de la familia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Número 36 y último del día de hoy. Para hacernos descansar. Mateo 11:28. Acompáñenme, por favor. Mateo 11:28. ¿Está ahí? ¿Se encuentra ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
La salvación no viene a través de un credo, de una iglesia, un ritual, un pastor, un sacerdote o cualquier medio humano. Viene a través de Jesucristo. Él es quien dijo: venid a mí. ¿A quién estaba llamando cuando dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados? Venir a mí es creer y someternos al señorío de Jesucristo. Cuando Jesús declaró en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es aquel llamado que hace que nos acerquemos confiadamente a Él. Venir y creer son paralelos en estas enseñanzas. Al igual que tener hambre y tener sed, venir a Cristo y creer en Él. Otros sinónimos bíblicos de venir puede ser confesarlo, recibirlo, comerlo, beberlo, oírle. Cualquiera de ellos significa ese venir a mí. Aquellos a los cuales Jesús invita a sí mismo son aquellas personas que están trabajados y cargados, cansados. Esta invitación precede de un arrepentimiento, del reconocimiento y la necesidad que tenemos de llegar a Cristo Jesús, de buscar esa salvación en Él. Estar trabajados puede significar estar atareados, afanados, al punto de que estemos totalmente agotados. Juan utiliza este término para describir la fatiga que podemos tener en buscar a Cristo. Trabajados tiene un sinónimo figurativo de un arduo trabajo por agradar a Dios, por conocer el camino de la salvación. Jesús llama a que acudan a Él todos los que están agotados, tratando de encontrar por sus propios recursos a Dios y de agradarle a Él. Está invitando a todas aquellas personas que están cansados de una búsqueda vana por medio de una sabiduría humana. Aquellos que están agotados de tratar de ganarse la salvación por sus propios medios y no por una justicia divina. Estar cargados indica que en algún momento en el pasado han depositado sobre ellos un gran peso, quizá de legalismo, quizá de religiosidad, cansados y cargados. Venid a mí los cansados y cargados. Quizás hablar de estas personas que están trabajados se refiere a ese agotamiento extremo que causa la búsqueda de esa divinidad por medio de esa sabiduría humana. Pesadas cargas externas causadas por esfuerzos inútiles que podamos hacer por nuestras obras de justicia, tratando de lograr el favor de Dios. En la época de Jesús, todas las enseñanzas se habían vuelto enormes y demandantes para el pueblo. Normas, formas, prácticas llenas de actividad humana. Era imposible aprender todas esas tradiciones. Era imposible poder cumplir con todas esas tradiciones. Eran pesadas. Esa tradición religiosa que los escribas y los fariseos ponían sobre los hombres. Pedro observó que los judaizantes estaban tratando de ejercer sobre el cristianismo el mismo yugo religioso, aquellos que no habían podido llevar ellos mismos. Jesús hace un llamado
que nos arrepintamos, a que nos volvamos de una vida egoísta y centrada en las obras, en lo que nosotros queremos lograr en nuestro esfuerzo. Cargados, trabajados, en desesperanza, por no lograr por nuestros medios agradar a Dios. Es la desesperación parte de esta salvación. Porque cuando una persona no logra entender que no son los medios o sus medios lo que les permiten llegar a este conocimiento, sino la confianza en Dios mismo, hace un alto en su vida y se arrepiente y gira y vira 180 grados solo para reconocer que solo en Cristo podemos descansar, que solo en Cristo podemos encontrar la salvación, que no son nuestras obras o nuestro conocimiento, cargados y cansados de tratar de cumplir, de lograr algo que solo la gracia y el favor de Dios nos puede dar. Vengan a mí los cansados y cargados. Vengan a refrescarse, vengan a vivir. Jesús promete un descanso espiritual a todos los que vienen a Él, a todos los que se acercan con arrepentimiento y con fe humilde y verdadera. En el diccionario podemos encontrar diferentes definiciones que equiparan notablemente este descanso del cual ofrece Dios a quienes confían en su Hijo. El primero de ellos podemos hablar de que el diccionario describe el descanso como una cese de acciones, movimientos de trabajo o de esfuerzo. Entrar en el reposo de Dios es dejar de hacer todo esfuerzo para tratar de ganar nuestra salvación. La segunda definición de este reposo la describe como una libertad de todo aquello que nos agota y nos perturba. Es la libertad que Dios nos ha entregado en Cristo, a fin de alejarnos de todas las preocupaciones y todo aquello que nos roba la paz y la alegría. La tercera definición que podemos encontrar es que ese reposo es algo fijo y estable. Confiar en este reposo que Dios ofrece es tener esa maravillosa seguridad de que nuestro destino está seguro en Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Significa estar libre de inseguridades, de correr de filosofía, de pensamiento en pensamiento, de filosofía en filosofía, de religión en religión, esperando que de algún modo o en alguna parte podamos descubrir la verdad que solo podemos encontrar en medio de Cristo. En Él encontramos la felicidad y la vida eterna. Cuarta, ese reposo en el cual se define es estar seguros y confiados. Cuando entramos en este reposo que el Señor nos ofrece, que Dios nos ofrece por medio de su Hijo, es estar confiados de que el que comenzó esa buena obra en nosotros la culminará. Y por último, este reposo el cual ofrece significado como de recostarse y descansar. Como hijos de Cristo, como hijos de Dios, podemos depender totalmente, con toda seguridad, de nuestro Padre, confiados de que Él suplirá todo conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús para todos nosotros. Solo en Cristo podemos encontrar el verdadero descanso, porque solo su sangre tiene el poder de limpiarnos de nuestros pecados, hacernos libres de toda atadura, quitarnos toda condenación y toda culpabilidad.
Solo el Señor Jesús nos puede librar de cualquier opresión, de cualquier prisión. Dice la Escritura: el que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. En Él somos libres. Venid a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Quiero cerrar de esta manera. Incontables formas de bondad son manifiestas a nuestras vidas. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros, no es indiferente a nuestros padecimientos, de tal forma que Él es quien nos auxilia en nuestras debilidades. Nos permite sortear cada tentación que vivimos, ya que juntamente con la tentación siempre traerá la salida. De la misma manera, por medio de Cristo, esperamos en fe que este mundo será restaurado. Debe ser un anhelo ferviente en nosotros ser partícipes de esta obra. Es por medio de Él y la promesa que Él ha hecho que nosotros podemos confiar que todas las cosas serán restauradas nuevamente. No habrá más corrupción, no habrá más pecado, y se repararán todas las cosas que cayeron a consecuencia del pecado en nuestras vidas. Por medio de Él somos herederos de un nuevo pacto. No el mismo mejorado, uno nuevo. Un nuevo pacto en el que el Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, ha traído perfección y sublime gracia para con nosotros. Fuera de todo legalismo, fuera de toda tradición, sin más intermediarios que el mismo Hijo de Dios por nosotros, quien se entregó por nosotros para que todos, sin excepción, todos aquellos que en Él crean puedan ser partícipes de su gloriosa obra. Uno que perdona todos nuestros pecados, que se ofrece una sola vez y para siempre. Y por último, este mismo pacto nos da la posibilidad de despojarnos de toda religiosidad, todo cansancio, todo agotamiento que produce el querer lograr por nosotros mismos la salvación. Este nuevo pacto nos ofrece ese descanso para aquellos que trataron de agradar a Dios. Es por medio de que Él ofrece ese descanso, para sabernos seguros y confiados del que comenzó la buena obra en nosotros, la culminará. Póngase de pie, por favor. Démosle gracias a Dios por este hermoso día. Oramos en nuestra necesidad por nuestros hermanos que están padeciendo y que no están presentes con nosotros, pero en espíritu, juntos, en un mismo cuerpo y en un mismo sentir, teniendo un mismo Señor y una misma fe, oramos y le pedimos al Señor. Rogamos porque la palabra de hoy bendiga sus vidas, les fortalezca, les ayude, les conforte, para que nos ayude el Señor a comprender cuán maravillosa es su obra. No es solo conocimiento, hemos sido en verdad bendecidos, somos herederos con Cristo e inmerecedores de todo favor y gracia. Hoy tenemos la oportunidad de aprender un poco más sobre la plenitud de Cristo, de este nuevo pacto por el cual somos bendecidos.
nuestros hermanos ausentes en cuerpo pero no en espíritu, que sean restablecidos pronto, que en casa puedan recibir este mensaje, que proveas lo necesario, que sean fortalecidos, Señor, que suplas cada necesidad, Señor, física o espiritual en sus vidas, Señor. Padre, oramos por tu iglesia, para que ésta prevalezca, Señor, para que se fortalezca en fe. Padre, así como orabas por Pedro, he orado para que tu fe no falte. No para que brinques esta condición, sino para que tu fe en esta condición no te falte. De igual manera oramos por nuestros hermanos, para que su fe en esta condición no falte y puedan ver el favor y la gracia de Dios en esa necesidad. Señor, oramos por aquellos que no han llegado al conocimiento, que no les ha sido revelado la cruz, porque están en riesgo, Señor. No hay nada más trágico que morir sin Cristo. Señor, permite que lleguen al conocimiento, que puedan llegar a la verdad, Señor, porque la verdad los hará libres. Obra, Señor, para bien. Bendice a tu iglesia, guarda a tu pueblo, Señor, y danos la oportunidad de volver a congregarnos. Hoy sillas vacías, pero con la esperanza, Señor, de que pronto nos permitas vernos juntos, Señor. Guarda la vida de mis hermanos, bendíceles, Dios, fortaléceles, suple conforme a tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias en este domingo, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Amén.